Vamos a ir compartiendo. Cuando pasemos los 30 arrancamos ahí. Bien. Pensé que se me iba a cortar y no me iba a dejar volver, porque había programado hasta las 11 la reunión. Bien. Volvemos al contexto, que es sumamente importante para luego arrancar a analizar cada riesgo en particular. Por ejemplo, esta es una empresa en la cual tiene muchas ventas, pero a su vez, en el último tiempo cayeron a la mitad del mercado interno. Abastece al mercado interno. Se abastece de dos tipos de proveedores. Primero son empresas y después son convenios municipales que tiene que en la clasificación de los residuos, como han visto en los videos y como ven acá en el proceso productivo, hay una clasificación primaria y otra clasificación secundaria. Clasificación... Mi amor, estoy viendo una clase virtual, levantate, hija, está el desayuno en la mesa. Ok. Apaguemos los micrófonos, por favor. Decía que acá menciona el abastecimiento de los proveedores en la parte última, en donde por un lado tenemos empresas, digamos, se recolectan los residuos de fábricas, y por el otro lado, y ahí es más simple de clasificar, porque al ser de fábrica ya están clasificados muchos. En otra parte, en otro lado, tenemos los convenios con varios municipios, que ahí se hace más dificultosa la clasificación. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos clasificando. Más que nada la clasificación primaria, que es cuando ingresan los residuos a la planta. Tenemos el proceso productivo, la idea es que estos procesos los tengan graficados en cada trabajo práctico que van a venir, para que ustedes puedan ver por dónde pasa el producto, cuál es el proceso crítico. Proceso crítico, un poco inducida en los comentarios de la hoja de ruta, es el proceso base que va a depender necesariamente de ese proceso que el producto siga o no. Si ese proceso se corta, la producción se corta. Ese es un clásico ejemplo del proceso crítico, que más adelante lo vamos a implementar y lo vamos a estudiar más numéricamente, ¿no? Mi vieja me despertaba a los gritos, qué tiempos, dice, qué tiempos aquellos. Bueno, en cuanto al proceso se refiere, nosotros acá tenemos primero en el contexto una inducción a lo que es el proceso crítico, que lo tienen dado, no se lo voy a decir, pero porque es un punto que tienen que ser, pero tienen que ver en el contexto y ese contexto relacionarlo con el proceso graficado y ver cuál es el proceso crítico para después analizarlo en la matriz y en el punto, creo que es el 4. Ahora bien, lo primero que van a tener que realizar es el análisis de gestión, de riesgo de gestión. Es decir, lo principal del contexto, que es el contexto externo, lo económico, básicamente. Yo acá, bueno, les voy a plantear así, después saco el trabajo práctico y les muestro la matriz. Lo que pedimos básicamente es el primero riesgo de gestión de esta empresa, riesgos de seguridad y medio ambiente, que les comentaba en la entrada anterior, que es uno de los factores fundamentales en este tipo de actividades. El riesgo respecto al proceso crítico, lo que comentaba recién, y respecto al producto. Acá menciona que la idea de la empresa es fabricar también, pero aparte, digamos, tomen como producto, pueden tomar si quieren un ejemplo de fabricación, o sea, de que la empresa realmente fabrica, o directamente del producto final, que es el reciclado, en este caso, ¿no? No necesariamente a veces el producto es un mate, o es un celular, o es un control remoto. En este caso es el compactado, digamos, los residuos ya reciclados y ya limpios, que es el punto final, digamos, de esta empresa. Bueno, y el 5 es utilizar básicamente la matriz. Saco este trabajo práctico y les muestro la matriz que van a tener que utilizar. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Cuando analiza el producto,
¿Ahí iría el precio de venta o solamente el producto físico en sí? No, el producto físico, o sea, el producto, el precio de venta lo vas a analizar en la parte económica, precisamente ahí les pongo un ejemplo, la matriz que creo que la están pudiendo ver. Esta es la matriz que van a tener que realizar ustedes en cada punto, o sea, una matriz para el punto 1, otra para el punto 2, otra para el punto 3 y otra para el punto 4. En la parte de gestión del punto 1, yo acá les pongo un ejemplo. Es un ejemplo general, no es un ejemplo hecho del trabajo práctico ¿no? Pero acá, por ejemplo, tenemos que analizar la administración del riesgo, básicamente. O sea, tenemos que administrar los riesgos de gestión, tenemos que administrar los riesgos de seguridad y medio ambiente, tenemos que administrar los riesgos del producto, del proceso crítico, y la administración del riesgo, como vieron en la teoría, tiene este proceso que está diagramado acá en forma de matriz en el Excel. Es decir, identifico el riesgo, lo analizo, lo evalúo, lo trato y lo controlo finalmente. Ese es el proceso de gestión del riesgo que hace a la administración del riesgo propiamente dicho. Por lo tanto, acá, en una primera instancia, tenemos la identificación de los procesos. Cuando estoy hablando de riesgo de gestión, no tengo un proceso en sí porque no estoy en el proceso productivo, no tengo el proceso de clasificación o el proceso de prensado. Tengo acá que analizar básicamente lo general y lo que me toca a mí al negocio. En este caso, una de las cosas que van a tener también en el trabajo es el contexto económico. Y entonces, una vez que identifico el proceso, tengo que identificar la fuente de generación del riesgo. ¿Qué es lo que, o sea, por qué el contexto económico para mí me representa una incertidumbre? Que en definitiva es lo que es el riesgo. Yo voy a tratar de controlar o eliminar esa incertidumbre que pueda provocar futuras contingencias tal vez en la empresa. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es mi fuente de riesgo? En el ejemplo que acá informo es la variación del tipo de cambio. Por ejemplo, que eso puede ocurrir en una empresa que es importadora o es exportadora y aparte vende al mercado interno. Si mal no recuerdo, la empresa en cuestión solamente abastece el mercado interno, por ahí el tipo de cambio no es una variable, pero sí puede ser la inflación, por ejemplo. El impacto en el análisis de riesgo, ya metiéndome en el análisis propiamente dicho, el impacto, ¿qué me va a producir a mí que me varíe el tipo de cambio o que me aumente la inflación dentro del contexto económico? Bueno, me va a realizar o a hacer que me aumenten mis costos. Y si me aumentan mis costos, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, aumenta el precio. Tengo que aumentar el precio, tengo que trasladar los aumentos que tengo al precio de venta. Y ahí creo que fue Pablo, o no recuerdo quién, me había consultado del precio de venta. Bueno, esa cuestión del precio de venta más que nada entra en el contexto económico, o sea, lo que es riesgo de gestión y no tanto del producto en sí. Lo que es del producto es más la parte física y beneficios y especificaciones que pueda tener ese producto. Pero no en sí en lo que es costo y precio, o precio-calidad. Calidad, sí. Una duda, perdón. Con respecto al producto, por ejemplo, una mejora en el producto o una mejora en la tecnología para el producto, sí. Eso no va en gestión, eso sí iría en producto. Eso sí iría en producto, exactamente. Ok. Porque la tecnología, digamos, la vas a aplicar al producto, por más que tenga un costo, lo que es... Claro, por eso. Lo que en contexto económico va a repercutir en la empresa o la fábrica en sí. Que después va a tener una llegada de producto, pero, digamos, el que primero lo capta es la cuestión de los costos y el precio, básicamente, que pone la empresa. Entonces, el análisis de riesgo, como para que se entienda este ejemplo, es impactos y consecuencias de lo que a mí me va a provocar el riesgo mismo si se produce, ¿no? Si se produce esa contingencia. Si me aumenta el dólar, me va a aumentar los costos. Si me aumenta el costo, me aumenta el precio de venta, o aumento el precio de venta, tengo que aumentar para recuperar y no entrar en pérdida. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Esto
lo que es probabilidad de ocurrencia, tienen un ejemplo, que es el que mostró Raúl en las filminas, que es el del perfil del riesgo, ¿no? La probabilidad de ocurrencia con la severidad. Esto es un poco subjetivo en cuanto a las palabras. El significado es uno solo y el concepto es uno solo. Si el riesgo ocurre, si es muy frecuente, puede ser un riesgo crítico, porque precisamente es frecuente que ocurra, entonces tengo que poner mayor atención ahí. Ahora, las palabras en sí, de decir, como decía Raúl, que es muy crítico, que es muy severo, eso lo pueden tomar, como dicen las diapositivas, o ustedes pueden resumir esto, como decía el profesor en la teoría, en lo que es intolerable, tolerable, poco tolerable, o más tolerable, o intolerable. También es válido, digamos, que lo hagan. No quiero encerrarlos en la diapositiva, por eso digo. Lo mismo Profe, sí. perdón, tengo otra duda. El número de riesgo que ahí pusieron 1, o sea, sería como de mucho riesgo, o sea, la escala siempre de mayor, Claro. o sea, Sí, exactamente. El número de riesgo, la idea es que enumeren todos los riesgos que localicen dentro de cada análisis y que ustedes pongan una escala de importancia de ese riesgo. Por ejemplo, si es crítico va a tener el número 1. Si no es tan severo va a tener el número 2. Si es un riesgo que no es frecuente y no tiene ninguna severidad, va a tener 3 o 4. O sea, esa nomenclatura o esa escala, digamos, la va a hacer cada equipo en base a los riesgos que detecte, ¿no? Y que esté analizando en cuanto a la matriz. Estoy viendo. Es una escala de 10 a 5. En realidad se toma a elección porque esta matriz es un modelo y el análisis lo implementa cada empresa en base a cada situación que está viviendo. Hoy me preguntaban por ahí, creo, no sé si está la persona que me preguntaba, si, no me acuerdo precisamente qué era, si está, que me lo recuerde, pero si eso se implementaba así también, y yo le contestaba que es en base al análisis de cada empresa. Yo tengo que administrar el riesgo. Las formas de administrar varía en base a la actividad y al negocio y a la empresa que pueda diseñar esa administración. Entonces, en cuanto al número de riesgo, cada equipo va a elaborar una escala en donde sea claro, lo pueden hacer de hecho acá abajo, en la matriz, armar una escala ahí, donde con números, letras o lo que sea, identifiquen la severidad del riesgo. Después yo tengo que tratar el riesgo. Acá está el tratamiento del riesgo, que es una de las últimas partes, ya la última. Profe. Sí. No, que creo que lo que usted estaba hablando recién sobre el número de riesgo, uno de los chicos que de mi grupo le había preguntado hoy en el chat si podíamos hacer una numeración sobre la probabilidad de ocurrencia y sobre la severidad y hacer un cálculo a partir de, por ejemplo, multiplicar, hacer un producto sobre esas dos evaluaciones y sacar un número de riesgo. ¿Eso también es posible de hacer? ¿O? Siempre y cuando sea compatible con el grado de severidad y por probabilidad de ocurrencia que tenga ese número de riesgo que ustedes van a informar, está bien. O sea, yo lo que haría es armar una escala primero y después realizar el cálculo que ustedes proponen. Si ese cálculo me da dentro de un número de escala, el cual me identifique que el riesgo, que la severidad sea crítica, por ejemplo, y realmente sea crítico, considerado crítico, es válido. Es correcto porque es una forma de cálculo del número de riesgo. Okay. Lo que por ahí estoy planteando es más azaroso que por ahí fundamentado en un cálculo matemático. Ustedes, si quieren, cada equipo es libre de armar la escala. Si lo quieren fundamentar y cerrar y justificar con una base matemática, lo pueden hacer tranquilamente, siempre y cuando, como les digo, ustedes sea compatible, digamos, lo que es en la severidad con el número, que sí. y con lo que le da como número de riesgo, ¿no? ¿Cómo se haría ese cálculo? Bueno, acá es calcular la probabilidad básicamente de ocurrencia. O sea, tener que tener datos certeros del contexto para calcular la probabilidad de ocurrencia
y vos, sabemos que la probabilidad va de 0 a 1, o de 1 a 100%. Si se pasa del 50% es muy probable, por lo tanto, esa severidad va a ser... Pensemos, Cristian, que no cursaron estadística todavía. Claro, no sé si cursaron estadística, pero el tema probabilidad es un tema que va arraigado siempre al riesgo. Y ahora después digo unos últimos comentarios de por qué, básicamente. Pero bueno, a mí me preguntaron la forma de calcularlo, puede ser esa, en base al cálculo de probabilidad. No sé si el que me preguntó cursó estadística y lo puede hacer, si no, me habla al privado y les paso cómo hacerlo. Cristian, perdóname. Sí. Yo te había preguntado, Alejandra. Sí. Acá. Yo te había preguntado porque en la matriz que habían presentado tenía colores. Entonces yo te había preguntado si iba del verde al rojo con menor y mayor importancia. Y bueno, esa era... Ahí sí, esa creo que era la pregunta que tenía en mente, claro. Que decía, el tema de los colores puede ser, es una forma de identificación. Claramente uno, en lo general, siempre asocia el color verde con lo que es menos severo y el color rojo con lo que es lo crítico, y el amarillo por ahí con el que es medio. Es una asociación que tiene uno en cuestiones generales, que no significa realmente que sea así, ¿no? Entonces, esa es una exposición, a modo de ejemplo, que no necesariamente tiene que ser replicada en un análisis propio. Eso es lo que quise decir. Bien. Después pero ahí lo explicaron con el tema de los números. Que ahí lo estuviste explicando con el tema de los números. Claro. Cambiabas el color por el tema de la numeración. Claro, lo que es recomendable es hacerlo por número, porque es parte de una probabilidad, básicamente. Bien. Gracias. No, nada. La anteúltima parte de este análisis es el tratamiento del riesgo que van a tener que realizar, en donde también tenemos dos aristas a atender. Lo primero es, una vez que yo tengo la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias que tiene ese riesgo, bueno, llegó la parte de implementar acciones de minimización o de eliminación del riesgo que yo pude detectar. Entonces, en base a lo que yo haya localizado e identificado y en el riesgo que esté analizando, si es operacional, si es de medio ambiente, si es de gestión, si es del producto, yo propongo, ustedes como equipo, van a proponer acciones de mejora o de minimización de riesgo. Y por ende, arraigado a las acciones, viene el control. Como saben ustedes, el control es fundamental y en todas partes del proceso productivo debiera haber un sector de control para evitar fallas precisamente que ocasionen mayores costos. Por lo tanto, el control operacional va a venir arraigado a lo que ustedes proponen como acción de mejora. Lo mismo que la forma de monitorear, o sea, la manera de monitorear el control operacional. En este caso, en el ejemplo, es mensual. Metodología utilizada. Bueno, acá entra la normativa 31.010, que es sumamente importante para identificar riesgos, y creo que no teniendo tanto un pensamiento nerd, pero es una manera, es una normativa que, aparte de decir cómo identificar un riesgo, a uno le puede servir en la vida cotidiana para precisamente enfrentar o afrontar, mejor dicho, riesgos que uno vaya a tener de un negocio. Por ejemplo, uno vive siempre en riesgos cuando estamos hablando de inversiones. Por ahí uno dice, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿Compro acciones? ¿Invierto en un plazo fijo? ¿Y a qué está arraigado eso ahora leo los chats, ¿a qué está arraigado eso precisamente? A ver, la gente que trabaja en bancos, si hay gente que trabaja en bancos, creo que había. Las inversiones son un riesgo, básicamente. Cuanto más riesgo y la inversión sea más variable, la rentabilidad va a ser mayor. Cuanto menos riesgo tenga, la rentabilidad va a ser menor. Por eso un plazo fijo te da poco interés a comparación de si vos compras acciones de una empresa que esté cotizando. Eso en cuanto a inversiones. Después está el riesgo crediticio, que también creo que
estoy bajando a riesgos que conozcamos y que hayamos tratado en la carrera. Riesgo crediticio, si no lo trataron, lo van a tratar más adelante. Simplemente es saber, digo yo, bueno, quiero comprarme un auto, voy al banco y pido un préstamo. El banco me hace a mí un análisis de riesgo, precisamente. Si me puede o no, si soy solvente o no, para tener ese préstamo. ¿Y qué se evalúa en la solvencia, precisamente? Que yo lo pueda devolver, lo pueda pagar. Entonces, por eso me pide recibo de sueldo. Bueno, la gente que trabaja en el banco sabrá mejor que yo todos los requerimientos, pero precisamente esa finalidad, y no es que me fui a cualquier cosa, porque esa finalidad del riesgo, la solvencia, es lo que se va a buscar en todos los análisis de riesgo. Esté analizando un riesgo de proceso productivo de una empresa recicladora, o esté analizando el riesgo de darle un crédito a un cliente, o esté analizando el riesgo de comprar acciones. Siempre lo que yo voy a buscar es la solvencia, y que esa probabilidad de ocurrencia de ese riesgo sea baja, o eliminarla directamente. Entonces, por eso la idea es que entiendan el concepto y el procedimiento, más que por ahí decir, bueno, acá en este caso tengo que hacer este riesgo porque la filmina dice esto. No. Por eso, si hay alguna consulta en cuanto a concepto e implementación, les digo, por favor, no se queden con esa duda y háganla llegar a los docentes. En definitiva, lo que hay que hacer es una matriz para cada análisis de riesgo que propone el ejercicio. No les voy a sacar más tiempo porque ya estamos en 11 y 20, por lo tanto la idea ahora es, vamos a cortar con el Zoom, voy a armar el foro, y si el que lo tiene avanzado lo puede terminar, y el que no, le diría que se dividan por ahí los puntos para que los podamos entregar para la 1, 2 de la tarde, más o menos por ahí. Lo que voy a hacer es armar un cronograma de tareas en el aula virtual, para que va a estar habilitado hasta las 2 de la tarde, para que ahí el líder de cada grupo suba el archivo, así como me lo estuvieron mandando por mail, suba el archivo de trabajo y la matriz, o sea, van a ser 2 archivos, perdón, va a ser 4 Excel, mejor, si no me equivoco, o un Excel con solapas. Les recomiendo un Excel con solapa para no hacer 4 Excel separados. Van a subir ahí el archivo grupal, con el nombre del equipo, el número de grupo, etc. Y los voy a levantar desde el aula virtual a las 2 de la tarde. O a la 1, si terminamos para la 1, mejor. Así que no les saco más tiempo y armo el foro en el aula virtual y dejo armado el cronograma de tareas ya, y estamos a disposición ante cualquier consulta. No sé si antes que me despida alguien quiere hacer alguna consulta. Si no, Cristian, una sola cosa. Sí, una sola. Perdón, hable ahora o calle para siempre. Una duda, Cristian. Sí o sí, o sea, puede enviarlo a otra persona o subirlo a otra persona, ¿no? Porque el líder no está hoy en nuestro grupo, por ejemplo. No, bueno, en ese caso lo sube un líder suplente que ponga el. Y acuérdense eso, por favor, de la persona que no está, no va a tener que estar en el grupo, en el equipo hoy. No quiere decir que siga sábado que viene. Hoy no va a estar en el equipo y después va a tener que entregar el trabajo en forma individual. Y aquellas personas que se están sumando hoy y que no han estado en la primera clase y que no tienen equipo, no sé si, bueno, creo que existe un grupo ya de WhatsApp de ustedes, donde espero no pasen fotos nuestras, ni insultos, nada. Pero nada, ahí pueden unir a estas personas que se haga presente en el chat o en algún lado, para que puedan encontrar equipo y se pueda unir a un equipo. Lo mejor sería hoy, si no, para el sábado que viene, y el trabajo de hoy deberá hacerlo individual si no consigue equipo. Así que me avisan a mí antes que, mire, profe, agregamos a tal persona, a partir de hoy va a ser nueva integrante del equipo, con la misma reglamentación del primer día. Tratemos que no sean más de 5, hasta 5 permitimos. Así que tengan en cuenta eso, y la gente que se suma
tengan en cuenta de hablar con los líderes o con los equipos o con las personas que conozcan, a ver si se pueden acoplar y si no me avisan. Y vemos cómo lo solucionamos. Bueno, gracias por la asistencia. Y bueno, seguimos por el grupo, por el foro, ante cualquier duda que vaya surgiendo. ¿Parece? Gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego, hablamos.